Conocer el contexto nos ayuda a conocer la Gran Comisión. Triunfo 96.9 FM presenta Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García. Bendiciones, buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Qué bueno poder estar aquí conectado una vez más a través de Triunfo 96.9. Estamos contentísimos otra vez de estar al aire. Para nosotros siempre es un privilegio. Al que estás escuchando o viendo, soy Jonathan García y estás en Hablemos en Contexto, por aquí, por la emisora que te hace bien, Triunfo 96.9, y estamos, mire hermano, en vivo desde la cabina, desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero, pero sobre todas las cosas con el fin de poder relacionarnos un poco y reflexionar un poco en las cosas que hacemos como iglesia local, por qué las hacemos, para quién las hacemos. Y una de las cosas que me encanta aclarar es el hecho de que es importante que nosotros mantengamos nuestro corazón y nuestra mente abierta y enfocada específicamente en el proceso de reflexionar con el fin de contextualizar para realizar el reino de Dios. Sin embargo, aquí en Hablemos en Contexto nosotros tenemos una responsabilidad de utilizar los lentes de la iglesia local o de los ministerios locales, de iglesias locales, para nosotros poder reflexionar, hacer una interpretación de la Biblia, hacer interpretación de, mire hermano, yo creo que necesitamos interpretar cómo estamos interpretando las cosas. Y esto es importante que nosotros reflexionemos sobre eso, porque nuestra manera de ver a Dios y nuestra manera de hacer teología tiene un impacto directo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer iglesia, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de poder también compartir el evangelio y ese proceso de realización del mundo. Y hoy, en la mañana de hoy, estamos trabajando el tema de la adoración en un mundo de espectáculos. Y tengo un montón de gente que me escribió fueguito, que me imagino, ¿verdad? Pero no quiero venir y aunque sí voy a hablar un poco de lo que ustedes ya se imaginan, quiero también que reflexionemos en cómo debe ser la adoración. Y una de las cosas que hoy yo quiero partir de esta premisa, y a los hermanos y amigos que se conectan a través del live, perdónenme, no los he saludado desde el Facebook, ¿verdad? Tantas plataformas a la vez. Gracias por estar aquí. Saludos a nuestra hermana Merian de la iglesia, donde tenemos la bendición de pastorear. Un abrazo. Saludos a todos los que se conectan de alguna manera, ¿verdad? A través del live. Pueden compartirlo a través de sus redes. Mire hermano, no con el fin de que yo sea más famoso, sino con el fin de poder alcanzar más gente en el proceso de reflexión y discusión. Así que sobre la mesa, en la mañana de hoy, y recuerden también los que están conectados, ¿verdad? Los que van guiando, por favor no lo hagan, los que están trabajando, tranquilos, pero los que están, ¿verdad? Un poquito en sus casas o en alguna cita médica, o los que van de acompañantes en el tapón, pues pueden escribirnos sus preguntas, comentarios a través del live de Facebook. Hoy queremos tocar el tema y poner sobre la mesa el tema de la adoración en un mundo de espectáculos. La adoración en un mundo de espectáculos. Así que en ese sentido, quiero que nosotros podamos partir de la premisa, y yo quiero partir de la premisa en esta mañana, que la adoración no es un proceso emocional, que la adoración no es como ir a un spa de yo salir. ¿Cómo saliste de la adoración? Pues salí relajado, me siento bien, estoy contento, contenta. Eso no implica que la adoración no tiene un proceso terapéutico espiritual, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que trabaja con nosotros. Sin embargo, también es importante que nosotros partamos del entendimiento sobre este asunto. Importante, la adoración debe tener coherencia con la Biblia. Voy a volver a decir eso. La adoración debe tener coherencia con la Biblia. A veces, y voy a decir esto, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Pero igual con el fin de nosotros poder reflexionar, tenemos que empezar a meditar si nosotros las cosas que hacemos tienen coherencia con la Biblia, desde la iglesia local, desde los ministerios, desde nuestras responsabilidades. Saludos Mario, bendiciones, saludos también a nuestros hermanos Stephanie, un abrazo para cada uno de ustedes, nuestros hermanos en la misión, ¿verdad? Nuestros compañeros que también están muy envueltos en el trabajo misionero. Romanos capítulo 12
específicamente habla de sacrificios vivos. Y si hay algo importante dentro de la adoración bíblica, y lo vamos a ver desde el Éxodo hasta Apocalipsis, es el proceso del sacrificio. Y cómo poco a poco la adoración en la Biblia se fue desarrollando. Y dentro de esa adoración, y no quiero adelantarme, los sacrificios, es decir, la adoración, la entrega, eran parte de la adoración hebrea, después judeo y ahora podemos plantear, ¿verdad?, que judeo-cristiana o la adoración evangélica. Así que mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Pero cuando habla de adoración espiritual, la NBI implica adoración racional. En la 1960 Reina Valera generalmente va a estar estableciendo un culto racional. Cuando utiliza la palabra espiritual, está utilizando la palabra culto racional. ¿Qué significa? ¿Con qué se come eso de racional? La adoración debe ser pensada. La adoración debe ser analizada. O es como lo sintamos, yo llegué hoy de esta manera y creo que debemos hacer esto. O debe haber un proceso, y quiero utilizar esta palabra porque voy a hacer una recomendación también en la mañana de hoy. Voy a tratar de enseñar el libro en cámara. Este libro que está aquí, lo he estado leyendo, me lo dieron en una reunión. Y el libro se ha convertido, con el tema de la adoración, en uno de mis favoritos, literalmente. Es un libro escrito generalmente para tradiciones, ¿verdad?, un poquito más evangélicas, ¿verdad?, lo que se llama en inglés mainline churches, más iglesias denominacionales, debe ser la expresión en español. Sin embargo, este libro llamado Arquitectos de la Adoración está espectacular porque desde el inicio nos pone a pensar y a reflexionar sobre cómo debemos planificar nuestros cultos bíblicamente fieles, pero también cómo ser culturalmente relevantes. Y yo creo que eso es un proceso de mucho balance en nuestros procesos de cómo hacemos el culto, cómo hablamos, cómo conectamos, mire, hermano, todo tenía un significado dentro del culto de la iglesia evangélica, dentro de las primeras iglesias que existieron. Cómo se ponían las manos, cómo se ponía la mesa, cómo era la cena del Señor. Todo tenía un simbolismo y había unas implicaciones de adoración. ¿Por qué? Porque había un proceso racional. Y Romanos capítulo 12 dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Metanoia, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12 nos hace un llamado a dejar de vivir o dejar de realizar una adoración que solamente se encargue de lo almático, como yo me siento. No, esos violines hacen que mi alma se eleve. Esa música, ese piano que está ahí. Y mire, hermano, nada de esto es pecado, nada de esto es malo, nada de esto. Sin embargo, yo lo que quiero es que nosotros entremos en un proceso donde realmente tengamos la oportunidad de poder reflexionar si nosotros estamos siendo buenos arquitectos en el proceso de diseñar la adoración según la Biblia nos manda. ¿Acaso la Biblia dejó de ser una guía para nuestros servicios y los espectáculos comenzaron a influenciar más? Quiero también plantear lo siguiente, y ¿verdad? Hay gente que le encanta la definición de concepto, y yo que aunque ya no estoy trabajando como maestro de historia, soy maestro de estudios sociales, quiero definir lo que es la palabra espectáculo. Un espectáculo es una función o diversión pública que tiene lugar en un espacio donde se congrega el público para presenciarla, y lo habitual es que los espectáculos, que vienen del latín spectaculum, se lleven a cabo en teatros, estadios, circos o recintos semejantes. La iglesia, y más adelante vamos a definir la palabra iglesia en el concepto de reunión, es un lugar público donde llega la gente. Pero lo que diferencia a la iglesia de un circo o de un espectáculo en un teatro o de un evento es para quién
hacemos lo que hacemos. Repito, la adoración tiene un para qué. Y voy a plantear varias preguntas en el proceso de reflexión en esta mañana. Y quiero que usted me acompañe ahí donde está. Porque estas preguntas, si usted tiene líderes de adoración y gente que trabaja la adoración, y una de las cosas que decía ayer en el discipulado, y tengo una preocupación muy grande cuando escucho canciones, déjenme ver cómo digo esto, que mucha gente que canta tiene un desconocimiento bíblico muy profundo. Nosotros, cuando vemos los que escribían en la Biblia, vemos que tenían conocimiento de Dios y hasta citaban la ley. Isaías citaba la ley, en los salmos se escribía de manera coherente a lo que ya el pueblo creía. Los libros del pacto, las canciones que ya se habían elevado en el libro de Éxodo, a través de la profetisa, a través de Moisés, a través de las canciones del pueblo que estaban siendo totalmente influenciadas por la obra de Dios. Sin embargo, la adoración hoy pareciese más un proceso de experiencia. Y he visto demasiado, ven y vive la experiencia. Ok, cuando nosotros hablamos de una experiencia, tenemos que entender que la experiencia cultica cristiana no gira alrededor de las personas, sino que la experiencia a la que yo te puedo invitar en nuestra iglesia o en la iglesia del Señor debe ser una experiencia que gire alrededor de quién es al que adoramos. Y voy a plantear estas dos preguntas. ¿Cómo diseñamos nuestra adoración? Debemos de ser culturalmente relevantes sin perder de vista el culto racional que nos invita a la palabra del Señor. Pero también quiero plantear esta pregunta para ponerla sobre la mesa, pastores, líderes que me escuchan. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser culturalmente relevantes, pero tenemos una responsabilidad también de ser bíblicamente correctos. Nuestro llamado, yo creo en la contextualización, y así se llama el programa, hablemos en contexto, pero no podemos contextualizar si el costo es olvidarnos de la Biblia. Repito, no podemos contextualizar si el costo es olvidarnos de la Biblia. La segunda pregunta, ¿para quién o quiénes es la adoración? Y estoy planteando esta pregunta porque a veces perdemos de vista que lo que hacemos el domingo en el servicio de jóvenes, en el campamento de jóvenes, en la actividad de jóvenes, en la actividad de adultos, en el grupo pequeño, en el grupo de vida, mire hermano, lo que usted quiera llamarle, como sea su reunión, ¿para quién lo hacemos? Y ese para quién es importante, porque a veces si la adoración es para la gente, entonces tenemos un problema profundo porque no está diseñada para lo que la Biblia pide. Y comenzamos a hacer espectáculos como si fueran circos, como si fueran teatros o como si fueran estadios. La iglesia es una comunidad que vive para adorar al Señor, no para adorarse a sí misma. Y esta idea de ven y ten la experiencia, la pregunta es ¿cuál es la experiencia? Esa experiencia, ¿hacia quién va dirigida? Esa experiencia, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fundamento? Nuestros cultos y nuestros espacios de adoración, esto es importante que usted entienda esto, preceden la adoración eterna. Y hoy la adoración que está aquí abajo es un proceso también práctico de cómo debemos vivir y cómo vamos a vivir en la eternidad. El cristianismo constantemente va a estar hablando de la esperanza eterna y parece que nosotros no estamos correlacionados con esa esperanza eterna cuando hablamos de la adoración. Cuando hablamos del sufrimiento, hablamos de esperanza eterna. Pero cuando hablamos de la adoración, comenzamos a pensar en cuál es el setting. Pongo las sillas así y pongo la alfombra aquí y pongo las luces aquí. Y mira hermano, yo estoy de acuerdo que usemos todos los recursos que tengamos a la mano, todo, las mejores luces, todo, los mejores micrófonos, gloria a Dios por eso.
Si tenemos la capacidad financiera para hacerlo, sin embargo, aunque no tengamos la capacidad financiera y a lo mejor tengamos el mejor setting, sí podemos ser bíblicos, sí podemos ser culturalmente relevantes y sí podemos exaltar el nombre del Señor con un culto racional. Ok. Las canciones hoy reflejan un alto grado de almatismo, de emocionalidad. Tú sientes, yo siento, aquí está la presencia. Pues yo debo decirle algo. Dios no está aquí porque lo sentimos, Dios está aquí porque quiere. Y porque nosotros tenemos una responsabilidad de tener un culto espiritual, racional, con el fin de nosotros. Y mire, hermano, esto que yo voy a decir, cuando yo hablo de espectáculos, no estoy hablando solamente de luces, porque también en el pentecostalismo y dentro de las iglesias carismáticas se dan unos espectáculos que parecen ser muy espirituales, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Y cuando usted entra a las redes sociales, usted se va a dar cuenta de algo, que los altares se han convertido en procesos donde yo presento un espectáculo de ver la gente volando, de ver la gente brincando, y yo soy un continuista, creo en los dones, creo en hablar en lengua, creo en el bautismo del Espíritu Santo, y lo creo por convicción, no por herencia religiosa, lo predico, lo enseño, lo promuevo. Sin embargo, no puede ser que lo que se haga y se diga en nuestros altares estén fuera del marco bíblico. Nuestros cultos preceden la adoración eterna. ¿Y qué implica eso? Que en la adoración eterna nosotros no somos el centro. El centro de la adoración eterna, Isaías lo vio y lo planteó de una manera clara. Yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. También en Apocalipsis se presenta quién es el centro de la adoración eterna. El Señor estaba sentado y 24 ancianos y los ángeles y los serafines, y todos adoraban a un solo Dios. La adoración hoy, de muchas maneras, se ha convertido en otro diosito dentro del culto. La iglesia adora porque Cristo se le ha revelado. Tú no puedes ser un adorador y una adoradora si no conoces a Cristo. Porque nosotros adoramos porque ahora respondemos a la obra salvífica de Cristo. Así que yo quiero que hoy nosotros podamos entender o hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son los cimientos de nuestra adoración? ¿Cuál es el fundamento de nuestra adoración? Si nosotros empezamos a pensar, y mire hermano, los líderes de adoración, el líder de adoración de mi iglesia sabe, ¿verdad? Un amigo de muchos años igual, y los cantantes, y hay gente que he tenido resistencia, que yo no quiero canciones que no tengan fundamento bíblico. Pastor, lo que pasa es que esta está pegada porque salió en el concierto, hicieron un live. ¡Qué bueno! Gloria a Dios que está pegada, pero aquí no la vamos a cantar. Repito, la letra de nuestras canciones tienen que tener coherencia bíblica en el proceso de hacerlo. No, pastor, porque se va a ofender. Yo prefiero que alguien se sienta incómodo un ratito que hacer algo que no le agrade a Dios en nuestro culto. Y yo creo que tenemos que empezar un proceso de racionalidad, de pensar, oye, esto que dije, esto que canté, esto que yo hice. ¿Por qué? Porque el proceso de reflexión empieza a corregirnos, hermano. Y a veces nosotros pensamos que somos incorregibles, que somos perfectos. Y yo quiero que usted entienda que, mire, hermano, y esto yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, cuando yo voy a los viajes misioneros, mi proceso de servir en el campo, Dios me enseña tanto. Cuando yo leo la Biblia, yo leyendo este libro, que se los recomiendo, pastores, por favor, si usted puede, y esto es uno de los proyectos que tengo para el próximo año, regalarle este libro a todos los que cantan en la iglesia. Y empezar un estudio, un discipulado de adoración. No, lo que pasa es que ellos son cantantes. Los cantantes de nuestra iglesia, igual que los maestros, son los más que deben conocer Biblia. Porque tienen la responsabilidad de dirigir el pueblo todos los domingos y todas las semanas a la adoración. Y esa adoración debe ser coherente y bíblica con nuestros valores evangélicos. La Biblia, y cuando hablo de los cimientos,
Y una de las cosas que me encanta de este libro, de Arquitectos de Adoración, es que empieza preguntándose, ¿verdad?, ¿cuáles son los cimientos de la adoración? Y esto me encantó porque la Biblia, ¿verdad?, habla de una piedra angular. ¿Quién es la piedra angular en nuestra fe? Es Cristo. El Nuevo Testamento habla de ello. El mismo Cristo hablando con Pedro le dijo, ¿verdad?, yo voy a construir mi iglesia ¿sobre qué? Sobre una roca. Y había gente que apuntaba, es Pedro el gran escogido para hacer, ¿verdad?, vivir ser el vicario de Cristo, el sustituto. Miren, hermanos, no. Pedro no fue llamado a ser vicario. Pedro no fue llamado a ser sustituto. Jesús estaba hablando del mismo. Yo voy a construir mi iglesia sobre la roca. Yo soy la roca que brota agua en el desierto, en el Éxodo. Yo soy la piedra. Pero este concepto de piedra angular, y esto yo lo desconocía cuando leí el libro, me encantó. La piedra angular, porque sabía que era la piedra del fundamento, pero en sí, cuando se utiliza la palabra piedra angular, era la piedra que se ponía en una esquina y desde ahí desde esa piedra se tomaban todas las demás medidas. Cómo iba a ser la casa, cuánta profundidad. Esa piedra establecía, escuche bien, esa piedra establecía cómo iba a ser todo lo demás. No son mis gustos. Lo que pasa es que a mí me gusta este ritmo, pastor. Si el ritmo está bueno y la letra está mala, no la cante. No, es que es el sentido que le ponemos. No, lo que dice tiene importancia en el culto. Lo que nosotros decimos sí tiene importancia en el culto. Déjenme detenerme por acá. Saludos, Pastora Flor, nos escribe desde Bogotá, Colombia. Así es, no es lo que está de moda, es lo que la edifica bíblicamente. Correcto. Saludos a Josué Fuentes desde Costa Rica, uno de los países más hermosos de Centroamérica y de todas las Américas. Un abrazo para nuestra gente. Saludos. Raúl González también nos pide oración por el matrimonio. Gracias, Raúl. Vamos a llevarnos esa petición de oración con mucho gusto. Así que la Biblia, ¿verdad?, habla de esa piedra angular y tenemos que preguntarnos cuál es la piedra angular de nuestra adoración, de nuestros cultos, de nuestras reuniones. ¿Cuál es el fin? No, pastor, lo que pasa es que nosotros debemos cantar 2 horas y predicar 15 minutos porque la gente se aburre. Nosotros, la iglesia del Señor, no vive para hacer espectáculos los domingos. Y yo creo que no debemos confundir, y esto lo he dicho en la iglesia y me voy a tomar el atrevimiento de decirlo aquí, ¿verdad?, con el respeto de mis compañeros pastores y pastoras. No confundamos que el pastor use tenis a que estamos doblegándonos ante una cultura que rechaza la Biblia. Si la Biblia deja de ser el centro de lo que hace la iglesia comienza a convertirse en un circo, empieza a corromperse. Y nosotros no hemos sido llamados a tener un circo el domingo o a tener un espectáculo de conciertos. Mira, hermano, nuestras iglesias carismáticas se fueron desarrollando en medio de la pobreza de gente que no podía cantar, pero sí tenían una capacidad increíble para adorar. ¿Y saben qué hicieron nuestras iglesias? Que otras iglesias le negaron a los pobres de nuestro país. Le dieron la oportunidad de traer el güiro, la maraca, el cuatro y la guitarra, para que a lo mejor un poquito desafinado, ¿verdad?, en una palabra bastante coloquial, lo voy a decir bien para que nadie, ¿verdad?, se ofenda, desafinados, tuvieran el espacio para adorar. Pero en esos cultos de aquella gente pobre con güiro, maraca, guitarra y el cuatro, el centro no eran ellos. Y la pandereta, gracias, Manny. Si me olvido de eso, estoy botado, literalmente. Me cuelgo en cualquier examen de pentecostalismo caribeño o puertorriqueño. Yo no estoy hablando de que nosotros no seamos culturalmente relevantes. Y le voy a decir esto. Aquella gente pobre fue culturalmente relevante. ¿Por qué las iglesias carismáticas pentecostales se empezaron a llenar de la gente de los barrios? Porque vieron que la misma música que se tocaba afuera de la iglesia con el güiro y la maraca, Dios, mira, esta gente canta trío, esta gente canta bolero.
Porque yo no estoy aquí condenando los ritmos y las modas, estoy condenando de manera directa el espectáculo. Porque el espectáculo es una escena, ¿verdad? Y nosotros en la iglesia tenemos un delivery, tenemos un altar y se puede parecer, pudiese parecerse, pero la iglesia que fue creciendo a través de la Biblia no tenían altares, pero tenían momentos de adoración, no tenían coliseos, no tenían espectáculos, pero su adoración estaba fundamentada en la obra salvífica del Dios viviente, del Dios resucitado. La adoración debe estar diseñada y construida a través de esa piedra angular que está en la esquina de nuestra construcción y fundamento bíblico. Así que es importante que nosotros entendamos que la adoración no es solo una experiencia. Y quiero ser enfático en esto. ¿La adoración es experiencia? Mira, hermano, claro. Ir a Walmart es una experiencia. Montarte en tu carro y coger el tapón de la 30, ¿es una experiencia? Ahora bien, la adoración, aunque sí es una experiencia, no es solo una experiencia. En realidad, la adoración es más lo que Dios espera de nosotros. Y yo quiero que nos detengamos a reflexionar en eso. ¿Qué Dios espera de mí? Cuando yo llego al culto y que Pablo le escribe a la iglesia romana y le dice, oye, recuerden que el culto es racional, recuerden que su adoración no es lo mismo que pasa en el Coliseo de Roma. No miren hacia el imperio romano para copiar lo que ellos están haciendo. No es que no sean culturalmente relevantes, es que culturalmente relevantes no puede costar bíblicamente lo que nosotros somos y tenemos. Así que la adoración no es una invitación, la adoración es una invitación, no un evento. Porque la adoración no nace con nosotros, no nace con la iglesia. La adoración, y mira hermano, yo sé que esto me cuesta. Hablar sobre estos temas, para mí, es costoso porque no soy políticamente correcto. Pero yo quiero que usted y yo tengamos la oportunidad de reflexionar en por qué estamos haciendo las cosas. La adoración en un mundo de espectáculos implica que los espectáculos los hacen los conservadores y también los hacen los que no son conservadores. Que los espectáculos están en muchas culturas de iglesia. Que yo pararme a gritar en un altar y a decir, eso también es un espectáculo. Que ponerme gabán y corbata también puede dar un espectáculo en un altar como el que usa una t-shirt y unos tenis. Esto no tiene nada que ver en cómo nos vemos. Esto tiene que ver con la intencionalidad. ¿Para quién lo hacemos y por qué lo hacemos? Bendiciones, estamos aquí de vuelta en Hablemos en Contexto. Soy el pastor Jonathan García y estoy desde aquí, desde Triunfo 96.9 de San Juan, Puerto Rico. Mire hermano, usted está en la emisora que le hace bien. Manténgase conectado porque aquí estamos todas las mañanas, los jueves. A veces me van a escuchar también por ahí por la tarde. Y para mí es un gozo, ¿verdad?, siempre conectar con ustedes. Gracias a nuestros hermanos y amigos que se mantienen conectados a través del live. Eso está hoy encendido, on fire ahí, así que muchas gracias por sus comentarios. Saludos a la pastora Sonia, a Dayan, a Norma, a Vivian. Y Vivian nos dice, esa orientación hace falta en muchas iglesias. Si no tiene fundamento firme en la palabra, no se canta. Totalmente de acuerdo. Y mire hermano, yo no estoy aquí desvalorizando el trabajo de los escritores. Gloria a Dios por la gente que escribe, gloria a Dios por la gente que tiene ese don, porque yo no tengo esa capacidad. Pero tengo un amigo que ha hecho música urbana y en el proceso de hacer música urbana, antes de sacar la canción me ha escrito, Jonathan, ¿qué piensas de esto? Me voy a reservar el nombre, pero me envía un montón de su letra, de a veces las canciones ya grabadas antes de mezclarlas y demás, para hacer una reflexión, y lo hace conmigo, lo hace con otros pastores, con otros líderes. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros hagamos un proceso de reflexión del contenido de la letra que cantamos. Muy bien, la adoración es una invitación y no un evento. ¿Y de dónde sacamos eso? Juan capítulo
4, versículo 23 al 24 dice, pero se acerca la hora y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores, ¿qué implica eso? Que hay adoradores que no son verdaderos. Implícitamente lo está diciendo en el texto. Que rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. O sea, lo espiritual va a ir de la mano con lo que pasa en este mundo. Y a veces nosotros pensamos que lo espiritual es solamente, ¿verdad?, hablar en lenguas y tener esta experiencia del culto. ¿Quién se cayó? Ay, el culto estuvo flojo. Mire, hermano, sí, los hermanos cantaron, se unieron, estaban ahí en adoración, conectaron con el Señor. El culto no estuvo flojo. No implica que cuando Dios se agrada se manifiestan cosas. Eso no es real. Eso no es real. Yo creo que Dios ama manifestarse para edificar su iglesia. No para decir, el que cantó yo lo estoy respaldando. En realidad, hay que repensar eso. Hay que repensarlo de una manera seria. Porque la adoración en un mundo de espectáculo está comenzando a tomar un giro apuntando, ¿verdad?, hacia la persona constantemente. Vamos a hacer esto en la adoración para ver si atraemos más gente. Yo creo que la iglesia debe ser culturalmente relevante y contextual, pero cuidado, no tenemos un llamado a ser atractivos. Eso es otro tema. ¿Ok? Así que la adoración, ¿cuándo empieza la adoración? Mire, hermano, la adoración empieza cuando nosotros empezamos a decir sí a la invitación de Dios. La adoración tiene dos cosas importantísimas que le van a dar ese balance bíblico: sacrificio y obediencia. Y el mismo texto sagrado en algún momento dice, oye, los sacrificios como que es ok, tú sabes, es mucho ya. ¿Qué tal si ahora me dan su obediencia porque me están trayendo mucha ofrenda, pero su vida no tiene un reflejo en la adoración? No hay una coherencia, no hay una conexión entre lo que cantamos y lo que hacemos. Señor, soy tuyo, el domingo soy tuyo, pero el lunes soy mío. La adoración es una invitación, mis queridos hermanos y hermanas. La adoración es una invitación. Y Josué me dice, Josué Ferrer, que Josué, gracias por la taza, la estoy usando. Ya te lo había mencionado antes, pero muchas gracias. Hay varias canciones de artistas que no mencionan el nombre de Dios. ¿Se puede adorar sin mencionar el nombre de Dios? Pues mira, yo creo que eso es una pregunta muy buena y creo que sí se puede adorar sin mencionar el nombre de Dios, teniendo conceptos bíblicos claros. Por ejemplo, cuando Jesús a veces hablaba o enseñaba parábolas, no mencionaba el nombre de Dios siempre. Pero había implícitamente una relación de lo que él estaba enseñando con el reino de Dios. Y a veces decía, esto es como el reino, o esto es así, o la parábola dice esto. Así que hay un proceso en que sí, pero hay que buscar no solamente mencionar el nombre de Dios, porque hay canciones que mencionan el nombre de Dios que no adoran a Dios. Hay canciones que mencionan el nombre de Dios que no adoran a Dios, que adoran a la propia persona. Y yo no estoy menospreciando las canciones de experiencia. Yo creo que los salmos son experiencias vividas, pero los salmos están dirigidos a honrar el nombre de Dios porque me ha salvado. Por eso es que el salmista, mire hermano, el Salmo 23 es una experiencia vivida de David. Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando yo ande en valle de la sombra y de la muerte, cuando yo esté en medio de procesos de dificultades y de X o Y cosas. El Salmo está hablando de una experiencia personal, pero la experiencia personal no es, no tapa, ¿verdad? No reduce quién es Jehová. Y esa yo creo que es una de las cosas más importantes en el proceso de nosotros hacer adoración. ¿Dónde nace la adoración en el Antiguo Testamento? La adoración nace de la obra salvadora de Dios. ¿Cuál es el eje de toda la adoración hebrea? Y mire bien, no estoy diciendo judía porque en aquel entonces no eran judíos, eran hebreos. Y eso lo dejamos para otro día porque ya es un proceso, ¿verdad? Y un contexto histórico que no me va a dar el tiempo para entrar en ello hoy. Sin embargo, la adoración se va dando en el proceso donde el pueblo va conociendo a Dios. Allí había un pueblo que no conocía a Dios porque llevaba años en un cautiverio en Egipto, pero cuando salieron del desierto empezaron a ver al Dios que nos salva, Jehová.
Y el nombre de Yahvé o Jehová implícitamente significa Salvador. La experiencia de adoración hebrea, luego judía, se da como, ¿verdad?, alrededor del eje del Éxodo. El Dios que nos salvó en el desierto, el Dios que nos salvó de Faraón, el Dios que nos salvó de morirnos de sed, el Dios que nos dio agua, el Dios que nos llevó hasta Mara. Habían aguas saladas, pero en Mara nos dio aguas dulces. Es el mismo Dios que cuando teníamos sed hizo que la peña brotara agua. El mismo Dios que nos dio pan en el desierto. El mismo Dios que nos salvó de morir de hambre. El mismo Dios que nos salvó de morir de sed. El mismo Dios que nos salvó de morir de calor y de frío. Por el día columna de nubes y por la noche columna de fuego. La obra salvífica, milagrosa, redentora, mesiánica de Dios es el eje de la adoración hebrea y debe ser el eje de la adoración cristiana. No son las modas, no son el hecho solamente de ser culturalmente relevante, debe estar totalmente conectado a nuestra interpretación bíblica y el fundamento, la piedra angular de nuestra adoración. Voy por acá. Amaya, saludos. Nos escribe otra vez desde Colombia, gloria a Dios, tenemos mucha gente de allá hoy. ¿Cómo se podía corregir más la emocionalidad en las participaciones musicales de donde solo quieren mostrar su talento? Mira, quiero también, ¿verdad?, ser enfático y me parece increíble la pregunta y es importante. Nosotros no podemos sacar las emociones de nuestro cuerpo. De hecho, Dios nos creó como seres emocionales y Dios quiere que usemos las emociones. Lo que pasa es que las emociones no pueden dominar el eje o ser los cimientos de nuestra adoración. ¿Cómo lo corregimos? No es malo que usemos nuestros talentos. El problema es que el altar y la adoración no es un espectáculo. Los talentos han sido dados por Dios y han sido puestos ahí por gracia. Son dones y talentos. La pregunta es, ¿para qué son los talentos? Y como me decía Manny fuera del aire, ¿cuál es la intención que hay en el corazón con lo que hacemos? Yo creo que no tenemos que, nos hemos enfocado demasiado en trabajar con el talento y no con el corazón. Nos hemos enfocado demasiado en trabajar con el talento y no con la adoración. Y es importante que nosotros entendamos, por ejemplo, ¿usted cree que había talento en los esclavos que estaban en el Éxodo? No, pero había adoración. Allí no habían grandes cantantes, ni un gran escenario, no había un espacio. Pero ¿saben dónde Dios los llamó a hacer fiesta? En el desierto. Porque el escenario no cambia mi adoración. Mi falta, a lo mejor, de talento. Mire, hermano, yo conozco gente que no cantan, pero en el culto esa gente está levantando las manos, está ahí arrodillado, hay humillación, hay un proceso real. Y cuando yo hablo de espectáculo no estoy hablando de modas modernas, porque también en modas antiguas y en modas de mucho tiempo hay un espectáculo. Y el culto es yo, y yo hice, y yo tengo, y Dios me dijo, y yo tuve un sueño. Es un espectáculo. Porque la adoración no puede centrarse en el que está adorando, sino a quién estamos adorando. El proceso de adoración de la iglesia cristiana y en la Biblia, lo vamos a dar cuenta, que la adoración no se centra ni gira alrededor de la gente que está adorando, sino al que están adorando. Al que estaba adorando el pueblo en el Éxodo, era el mismo que le hacía que sus ropas crecieran y sus zapatos y sus sandalias crecieran con ellos. La manifestación de Dios es parte de nuestra adoración. Pero nosotros no adoramos para que Él se manifieste, adoramos porque nos ha salvado. Y Dios ama manifestarse, desea manifestarse. Pero es importante que nosotros hagamos una reflexión. Éxodo 24, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y esto usted no tiene que estar de acuerdo. Para mí es un proceso de ratificación de pacto y ratificación de adoración. ¿Cómo? Porque hay una respuesta del pueblo. La adoración es respuesta de nosotros los seres humanos a lo que Dios está haciendo. ¿Qué pasa en Éxodo 24? Moisés sube al monte, los ancianos se arrodillan, se consagró altar, se hizo sacrificio. Pero ¿cómo termina Éxodo 24? El pueblo prometió obediencia en todo lo que el Señor les enviare. El capítulo 24, mire, hermano, lea el capítulo 24 de Éxodo y usted se va a dar cuenta de cómo la adoración se va forjando ahí.
Ah, no, Moisés, sube tú solo, el pueblo no puede subir donde tú estás. Ah, pero los que se quedaron a mitad del camino no pudieron, escuche bien, no pudieron subir donde estaba Moisés, pero ¿saben qué? Se arrodillaron. Porque pareciese que la adoración que hoy / espectáculo se va forjando, pierde de vista que Él es el Rey y nosotros sus servidores. Pierde de vista que Él es el Salvador y nosotros los salvados y las salvadas. Hermano, la adoración es un pacto que se construye sobre una relación. ¿Quién empieza el pacto? Dios, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer. ¿Cuál es la relación? El Dios que decidió revelarse a un pueblo que no le conocía. La adoración no es unilateral. Nosotros estamos adorando no porque la empezamos. Dios inicia la adoración. ¿Cómo Dios inicia la adoración? Invitándonos a ella. Así que la adoración cristiana es importante también que lo entendamos como un proceso corporativo. ¿Qué significa corpus? Corpus significa cuerpo humano. Somos el cuerpo de Cristo y nos unimos para adorar. Es un proceso corporativo, no es lo que yo quiero, lo que yo siento. Ay, yo no voy a volver a la iglesia porque no cantaron el corito que yo quería. Yo quería el corito fuego, fuego, fuego. ¿En qué adora a Dios que nosotros gritemos fuego? ¿En qué adora eso a Dios? ¿En qué adora a Dios que nosotros repitamos la misma frase, la misma frase, la misma frase, que no tiene nada que ver con Dios? Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. ¿En qué eso adora a Dios? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿En qué eso adora a Dios? Cuando nosotros hablamos de la adoración cristiana, tenemos que ir antes de cualquier cosa al concepto de eclesia. La iglesia no es una institución. La eclesia de la Biblia es una asamblea, es una reunión pública donde la persona de Cristo era adorada y manifestada a través del Espíritu Santo. Cuando hacemos el estudio profundo de qué era la iglesia no era una institución que entonces tenía, no, hermano, era un grupo de personas que se reunía de manera pública para exaltar el nombre de Cristo, y Cristo era exaltado y manifestado a través del Espíritu Santo. Y no podemos negar que habían bautismo del Espíritu Santo, llenura, se imponían las manos, habían sanidad. Eso no es un espectáculo, eso es una manifestación de Cristo. Así que la adoración tiene que entenderse, la adoración cristiana, desde el concepto de eclesia. Somos llamados y convocados a una reunión pública para adorar a Cristo, y ese Cristo se va a manifestar en la obra del Espíritu en la vida de la gente. Quiero que hoy también nosotros podamos reconocer que el culto es fiesta. Por aquí me dice John Alexander Galvis, pero luego perdieron la gratitud y levantaron becerro de oro y la adoraron. ¿Dónde fue el punto de quiebre? El punto de quiebre es cuando nos olvidamos que nuestra adoración es para Dios y no para nosotros mismos. Y te voy a decir, y John, yo creo que es una pregunta extraordinaria. ¿Cuál es el punto de quiebre? Cuando nosotros nos hacemos el centro y ponemos a Dios por debajo de nosotros y cualquier cosa toma el lugar de Dios. Un becerro. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano y hermana, pastor, líder. ¿Cuál es nuestro becerro de oro hoy? Ese proceso de entender que somos iglesia, que no somos una institución. ¿Cuáles son nuestros becerros de oro? ¿Y si se dañara la pintura del altar? ¿Y si se rompieran las luces? ¿Y si se acabaran los coritos? ¿Y si ya no tenemos música? ¿Adoraríamos igual? La adoración es un proceso de una reunión pública donde todos y todas nos ponemos de acuerdo a exaltar a una sola persona, el Cristo viviente, el enviado de Dios, el Dios encarnado. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo para los que utilizan y los que aman el pentecostalismo como yo. Se llama Fiesta del Espíritu, de un pastor de la Iglesia de Dios en Perú, Darío López. Ese libro es espectacular, cómprelo. Él dice, a lo largo de todos estos años, 4 rasgos distintivos han articulado y modelado el culto de las iglesias, valorado y celebrado como la fiesta del Espíritu. La oración ferviente,
y espontánea, el canto alegre y festivo, el testimonio cotidiano y la predicación apasionada. Nosotros tenemos una responsabilidad de que nuestro culto tenga racionalidad, tenga coherencia. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hay felicidad? Porque en medio de un mundo corrupto de crisis y de opresión nos podemos reunir como una asamblea y una iglesia y decide que Cristo es nuestro libertador. Adoramos porque Cristo es nuestra esperanza. Y las canciones que articulamos y lo que hacemos, nuestros movimientos, nuestra música, debe ir apuntando hacia esa piedra angular que diseña y mide todo lo que hacemos en el proceso de lo que nosotros llamamos adoración corporativa. El canto alegre y festivo expresa tanto una inmensa gratitud al Señor por sus innumerables favores. Pregunto yo, ¿cómo llegamos a la casa del Señor? ¿Porque tenemos parte o porque estamos agradecidos? Yo creo, ¿verdad? Y quiero que nosotros tengamos claros que los cultos y nuestros cultos pentecostales, carismáticos, y nuestros hermanos y hermanas también de otras tradiciones que son continuistas y creen en los dones del Espíritu, son celebraciones colectivas en los cuales los sujetos, las personas participantes que están activos, no son los actores centrales. No importa cuán lindo yo cante, yo no soy el actor central de la adoración. El actor central es el Dios que creó, el Dios que estuvo con la gente en el Éxodo, pero es el Dios encarnado también en el Cristo viviente. El actor central es el que estuvo en la cruz del Calvario. Y en nuestra adoración, yo creo que los creyentes deben priorizar 4 cosas importantes en la adoración. Oración, el canto alegre y festivo, el testimonio y la predicación. La predicación no puede ser el acompañante de la música. La palabra es el fundamento de lo que hacemos en nuestros cultos. La predicación no es el escenario para el showman que se quiere parar, o el showwoman, para que nadie se sienta excluido. No. La adoración es una responsabilidad. Y los que predicamos tenemos que entender que vamos allí también a predicar, pero vamos a adorar. Así que hoy, yo quiero que también entendamos que esto no se trata si el altar es negro, blanco, azul, amarillo. No se trata de los colores, no se trata de las luces, se trata de cómo nosotros intencionalmente hacemos las cosas. El gran problema de la adoración hoy no es la música, yo creo que tenemos muchas cosas extraordinarias. Sin embargo, el gran problema de la adoración hoy es la sustancia. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana y hoy yo quiero decirles gracias por siempre estar aquí conectados en Hablemos en Contexto. Puedes conseguirnos a través de las redes sociales Jonathan García Rodríguez, a través de Instagram, X, Facebook, y también puedes conseguir nuestra iglesia a través de Facebook e Instagram, Iglesia Rivieras de Cupey. Este domingo comenzamos una nueva serie que se llama Vasijas. Por favor, si no tienes un lugar donde adorar, visítanos, adora con nosotros, no como una experiencia, sino como un culto racional. Más que una experiencia, es una invitación de Dios. Así que te esperamos. Gracias por estar aquí conectados y siempre es un gusto. Y siempre recuerda que todos los jueves a las 9 de la mañana estamos en Hablemos en Contexto. Hemos presentado Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García.